La Tercera Guerra Mundial es un hipotético conflicto militar de ámbito global en el que, debido a la potencia del armamento actual, la civilización humana quedaría seriamente dañada y nuestra continuidad como especie comprometida. Los rumores de una nueva guerra global no son algo actual, sino que se vienen dando desde el final de la Segunda de las Grandes Guerras. En el transcurso de esta, perdieron la vida por causas directas alrededor de 50 millones de personas, pudiendo aumentarse esa cifra al doble o al triple por causas derivadas. 1 de cada 20 personas en el mundo perecieron debido al conflicto. El temor a una tercera guerra mundial reside en que actualmente esas cifras podrían fácilmente multiplicarse y la habitabilidad del planeta para el ser humano quedar seriamente dañada. ¿Pero qué conflictos en la actualidad serían más plausibles? ¿Quién se enfrentaría con quién? ¿En qué lugares nacerían? Esta es la lista de escenarios y posibles participantes en una tercera guerra mundial. Este escenario es el más desconocido para el público occidental, pero no el más complicado de que se produzca. Sunismo y chiismo son dos ramas diferenciadas del Islam y tradicionalmente enfrentadas desde hace un milenio. Los suníes son amplia mayoría, con un 87% contra un 13% de chiíes. Y ya hemos comprobado esta misma semana lo fácil que prende la mecha tras la ejecución de un clérigo chií por parte de Arabia Saudí, que ha causado la ruptura de relaciones entre numerosos países. Un conflicto armado entre ambos bandos, quizás por un atentado contra la tumba del imán Hussein, supondría una confrontación entre Irán, Irak, Siria, Azerbaiyán, Afganistán, Bahrein o el Líbano contra el resto del mundo árabe. Pero hay más, puesto que el sunismo es más afín al bloque occidental, mientras que el chiismo lo es al bloque chino y ruso, por lo que podría extenderse de darse un conflicto con estas características. El avispero de Oriente Medio puede causar muchos más peligros de los que son aparentes. Las tensas y complicadas relaciones entre la India y Pakistán, con conflicto territorial de por medio, han supuesto un quebradero de cabeza para el mundo en los últimos años. Cualquier magnicidio, ataque terrorista o gesto malentendido podría disparar la tensión en la zona entre dos países que recordemos que suman el 20% de la población mundial y disponen entre ambos de unas 200 cabezas atómicas listas para usarse. El desastre podría ser mayúsculo, incluso si nadie más se implicara, y las consecuencias podrían ser globales si estas armas se usaran. La India y Pakistán son dos monstruos militares de los que podría surgir un conflicto que desencadenara cientos de millones de muertos. A partir de este puesto, son hipotéticos casos que absolutamente nadie quiere que se den, porque las consecuencias serían tremendas para todos. Un punto de conflicto importante podría ser una confrontación entre China y los Estados Unidos, algo que parece distante de suceder y que vendría desencadenado por el lógico aumento de la influencia del gigante chino en la zona y la clásica posición de predominio en el Pacífico y en amplias zonas del sureste asiático por parte de los Estados Unidos. Roces con Japón por la soberanía de islas en disputa, problemas en el mar de China o la situación de Taiwán podrían prender una mecha de consecuencias imprevisibles. Intereses de ambos países en una misma zona de influencia desencadenarían un desastre que de inmediato se extendería al resto del mundo. El gallo joven y el gallo viejo en el mismo corral del este asiático. El caso de Rusia contra la OTAN supondría una seria amenaza contra la continuidad como especie del ser humano, así de claro y sencillo.
Algo que parece tan lejano podría surgir de otro roce entre Turquía, miembro de la OTAN, y el viejo gigante ruso. Con la situación de Ucrania en stand-by, aunque podría reactivarse en cualquier instante, más retos de Turquía, incluso visto desde el punto de vista de la ciudadanía de la OTAN, está jugando a un peligroso doble juego, podrían desencadenar un desastre que nadie quiere. Y es que, seamos claros, Rusia no tiene capacidad por sí sola para ganar esa guerra, pero sí la tiene para que se dé una expresión clásica, absolutamente espeluznante: destrucción mutua asegurada. Para más complicación, sería un conflicto de seguro extendimiento al resto del mundo. Aunque lejana, quizás esta sea la más extraña, pero la más plausible de las opciones. Parece imposible unir al mundo árabe, pero algún error en los bombardeos en Siria o Irak, especialmente indignante, podría prender una mecha que uniera a naciones tradicionalmente enfrentadas. Otra fuerte posibilidad sería la de un gran atentado islámico, quizás en algún punto emblemático del cristianismo, como el Vaticano, lo que generaría una ola de xenofobia antimusulmana que podría unir a este pueblo. Sería la más rara de todas las posibilidades y seguramente se convertiría en una guerra donde Occidente masacraría a los países contrarios, pero sufrirían en territorio propio una ola de atentados inimaginable. Quizás parece la más desigual de las guerras presentadas en un principio, pero imaginad el completo caos que podrían sembrar en la sociedad occidental 20 o 30 acciones de guerrilla diarias. La sensación de inseguridad podría ser devastadora y cambiar el modo de vida en el mundo. A nadie le interesa una confrontación global a día de hoy. Admito que la Segunda Guerra Mundial fue muy beneficiosa para los Estados Unidos, que quedaron con su industria intacta y en una posición de preeminencia, con media Europa hecha a pedazos. Pero a día de hoy, eso ya no sería así. Misiles arcoíris intercontinentales, derribo de satélites, sabotajes cibernéticos y muchas otras acciones podrían dejar un país en la edad de piedra pulsando tan solo un puñado de botones naranjas, tras los que vendría lo enviado por los botones rojos. Las grandes guerras jamás volverán a ser como lo eran antes. Los riesgos son demasiados. Y para los que piensen que dedicados a la ganadería en la Patagonia o de agricultor en Nueva Zelanda estarían seguros, cabría recordarles las expresiones invierno nuclear o lluvia radiactiva. Da igual lo lejos que estuvieras del epicentro del conflicto, en una guerra global, tu lucha por sobrevivir habría comenzado. A pesar de todo esto, he de ser honesto. Tarde o temprano llegará, pero actualmente no parece que se den las condiciones para ello. El mundo ha pasado por etapas de mucha más tensión sin desencadenarse el desastre. Y como en cada video, mis estimados enigmáticos, pulsad like y compartid si os gustó. Recordad suscribiros tanto a este canal como al canal secundario acerca de misterios del universo. Y seguidme en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, para estar al tanto de las novedades. Y por supuesto, recibid mi más atómico saludo. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. Hasta pronto.